Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir juntos en un tema que, la verdad, es fascinante. Las guitarras eléctricas. Pero no cualquiera, ¿eh? No para nada. Hablaremos de esas guitarras que prácticamente hicieron el sonido del rock. Las que tienen historias, las que usaron leyendas. Exacto. Y además vamos a tocar un debate, pues, muy de ahora, que conecta a un musicazo con la inteligencia artificial. Así es. Tenemos un buen material de base, ¿eh? Artículos sobre guitarras súper específicas, como la Blackie de Clapton o la Red Special de Brian May. Imagínate. Uf. Y la Frankenstrat de Van Halen, claro. Esa no puede faltar. Y también info de los modelos base, ¿no? La Strat, la Tele, la Les Paul. Detalles técnicos como las pastillas PAF, que son un mundo. Ajá. Y revisamos equipo de gente como Hendrix, por ejemplo. Y hasta una discusión que se armó en un foro, fíjate, sobre IA y derechos de autor, a raíz de unos comentarios de Brian May. O sea, tenemos de todo. La idea es esa, descubrir las historias, entender por qué sonaban como sonaban, y ver por qué siguen siendo tan relevantes hoy, ¿no? Totalmente. Así que, ¿por dónde empezamos? Pues, por el principio, ¿no? Por los cimientos. Va. Antes de las guitarras súper modificadas y únicas, hubo dos marcas que pusieron las reglas del juego, digamos. Fender y Gibson. Sus diseños fueron la base de todo lo que vino después. Empecemos con Fender entonces. Su primer gran hit, la Telecaster, allá por 1950. Correcto. Fue una revolución. La primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido que se hizo en masa. Y Leo Fender iba por algo simple, funcional. Exacto. La Telecaster es eso, un diseño súper robusto, casi un tanque, ¿no? Y con un sonido muy particular, brillante, como con filo, mucho twang, perfecta para hacerse oír en esas primeras bandas de rock and roll o de country. Claro, cortaba la mezcla súper bien. Y pues se volvió la guitarra de batalla de muchos. Piensa en Keith Richards. Uf, el sonido rítmico de los Stones crudo, directo. O Bruce Springsteen, pura energía rockera con su Telecaster. Incluso Joe Strummer, de The Clash, le dio ese toque punk, ¿no? Era una guitarra sin rodeos, pero con una voz súper reconocible. Totalmente. Y mientras Fender iba por ese lado, pues Gibson no se quedó atrás. Prepararon su respuesta. La Les Paul, que salió poquito después, en el 52, ¿verdad? Y en colaboración con el músico Les Paul, así es. Y era otro concepto, fíjate. Cuerpo de caoba, a veces con esa tapa de arce curva, muy elegante. Una construcción pensada para otro tipo de sonido. Más gordo, con más sustain. Que la nota dure más tiempo sonando. Exacto. Y una parte clave de ese sonido fueron las pastillas humbucker, que se llaman así porque cancelaban el hum, el ruidita ese de la single coil de Fender. Y las más famosas de esas humbuckers son las PAF. Las legendarias PAF, que significa Patent Applied For, o sea, patente solicitada. Ajá, por la etiqueta que traían. Pero más allá del nombre, ¿qué las hizo tan especiales? Pues su sonido, principalmente. Tenían una calidez, como una gordura, una riqueza, que enamoró a los guitarristas de blues y de rock. Ok. Pero lo curioso, fíjate, es que las primeras PAF, las hechas como entre el 57 y el 61, eran medio inconsistentes. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Se bobinaban a mano, usaban diferentes imanes al Nico. Entonces, unas salían un poquito distintas a otras. Unas más brillantes, otras más oscuras. O sea que esa variación, que podría ser un defecto, resultó ser parte de la magia. Exacto. Es el clásico accidente feliz de la manufactura. Ese carácter único es lo que muchos buscan todavía. Claro. Me imagino que después ya intentaron hacerlas más iguales. Sí, con el tiempo buscaron más uniformidad. Cambiaron los imanes, el tipo de cable, pero el mito de las PAF originales quedó. Mucha gente busca ese sonido específico. Y la Les Paul, con esas pastillas, pues se convirtió en el arma de guitarristas que querían potencia, ¿no? Sustain. Totalmente. Piensa en Jimmy Page con Led Zeppelin.
ese sonido es pura Les Paul. O Slash, claro, con Guns N' Roses. Mucha presencia. Y para sacarles ese jugo, muchos usan cuerdas un poquito más gruesas, ¿no? Ayudan a mover bien las pastillas y a tener un tono más lleno, más rockero. Calibre .10 o más, usualmente. Entendido. Y bueno, mientras la Les Paul se afianzaba, Fender seguía innovando. En 1954 sacaron la Stratocaster. Ah, la Strat, el otro gran ícono. Sí, la tele era como la herramienta de trabajo ruda y la Les Paul la potencia elegante. La Strat quería ser como más versátil, ¿no? Más cómoda también. Justo eso. Leo Fender y su equipo escucharon a los músicos. Le pusieron esos contornos al cuerpo para que se acomodara mejor al tocar. Y el doble corte, para llegar fácil a los trastes de arriba. Y la configuración de 3 pastillas single coil. Eso, junto con el sistema de trémolo que era súper novedoso, le daba una variedad de sonidos mucho mayor. Empezó siendo de Fresno, creo, y luego de aliso. Con el mástil de arce, se volvió como el estándar. Pero fíjate qué curioso, no fue un éxito inmediato. No, tardó un poquito en cuajar. La música surf de los 60 le dio un empujoncito, pero la explosión vino después. ¿Cuándo? A finales de los 60, cuando guitarristas como Jimi Hendrix o Eric Clapton o David Gilmour la empezaron a usar y mostraron de lo que era capaz. Claro. Y está esa historia buenísima del selector de pastillas, que originalmente era de 3 pasos nada más. Sí, pero los guitarristas se dieron cuenta de que si lo atoraban a la mitad, entre 2 posiciones... Combinaban las pastillas y salían esos sonidos como más nasales, cristalinos, el famoso quack. Ese mero, el sonido intermedio. Se volvió tan popular que Fender dijo, bueno, pues hagámoslo oficial. Y en el 77 ya sacaron el selector de 5 posiciones de fábrica. ¡Qué buena historia! Y bueno, la lista de gente que usó la Strat es interminable. Stevie Ray Vaughan, Mark Knopfler, Rory Gallagher, cada uno con su estilo, pero con esa guitarra. Cada uno encontrando su voz en ella. Es increíble. Bueno, ya tenemos los 3 pilares, ¿no? Telecaster, Les Paul, Stratocaster. Pero la historia no acaba ahí. El rock está lleno de guitarras, pues, diferentes. Modificadas, armadas por los músicos, con historias súper personales. Totalmente. A veces la relación va más allá del modelo estándar. Un ejemplo perfecto es Eric Clapton y su famosa Blackie. Que esa no salió así de la fábrica Fender. ¿O sí? Entiendo que la armó él. Correcto. La historia es que por ahí de 1970, Clapton compró un lote de Stratocasters de los 50 en Nashville súper baratas. ¡Órale! Regaló unas a amigos, a George Harrison, Pete Townshend, y con las partes de las otras 3 que se quedó, armó su guitarra ideal. Agarró lo que más le gustaba de cada una. El cuerpo de una del 56, el mástil de una del 57, las pastillas de otra. Así nació Blackie. Y se convirtió en su guitarra principal por muchísimos años. Clapton dijo una vez que se había vuelto parte de mí. Esa conexión es ¡wow! Qué fuerte, ¿no? Esa relación tan íntima con el instrumento. Absolutamente. La usó sin parar. Le cambió el selector a 5 posiciones, claro, y bueno, con el tiempo el mástil se desgastó tanto que tuvo que retirarla. Pero su historia no terminó ahí. Se subastó, ¿verdad? Sí, por una fortuna, casi $1 millón, para su centro de rehabilitación Crossroads, un récord en ese momento. Ahora está en exhibición, una leyenda. Increíble. Y si hablamos de guitarras únicas, hechas con una visión muy personal, tenemos que hablar de Brian May y la Red Special. Uf, esa es otra historia para no creer. Literalmente hecha en casa. Es que es impresionante. Él y su papá Harold, que era ingeniero, la construyeron porque no les alcanzaba para una Fender o una Gibson. Exacto, entre 1963 y 64. Y usaron lo que encontraron, materiales súper raros para una guitarra. El mástil es de una repisa de chimenea, de caoba vieja. Eso es loquísimo. Y el cuerpo es de roble, pero semihueco. Los puntitos del diapasón son botones de nácar de su mamá. El trémolo tiene resortes de válvula de motocicleta y partes de bicicleta. No puede ser. ¡Qué ingenio! Una chamba impresionante. Compró unas pastillas Burns Tree Sonic, pero las modificó él mismo. Las rebobinó, las rellenó con resina epóxica para que no hicieran ruidos raros con la distorsión. Y el sistema de switches, que es único.
Cada pastilla con su switch de encendido o apagado y otro para cambiar la fase. Le da muchísimos sonidos. Una paleta tonal enorme. Y si a eso le sumas que usa una moneda de 6 peniques como plumilla, pues tienes uno de los sonidos más originales e identificables de la historia del rock. Totalmente. Una guitarra nacida de la necesidad y del puro ingenio. Y siguiendo con esa onda de hazlo tú mismo para lograr tu sonido, llegamos a Eddie Van Halen y su Frankenstrat. Otro ícono del rock que no salió de una tienda así nomás. Si Clapton ensambló partes Fender y May construyó de cero, Van Halen fue como un científico loco mezclando cosas. Ajá, y él quería algo muy específico. El poder de una humbucker Gibson, como las Puff, pero con la comodidad y el sistema de trémolo de una Stratocaster. Entonces, compró partes baratas, ¿no? Un cuerpo y un mástil por separado. Sí, a Win Charvel, creo. El cuerpo hasta era de segunda, con algún defecto. Y ahí empezó la carnicería, como dices. Le puso una pastilla Puff de una Gibson vieja directo en el puente. Y le quitó los controles de tono. Dejó solo un botón de volumen. Buscaba la señal más directa y potente posible, sin nada que le estorbara. Su sonido. Y la apariencia, inolvidable. Esas rayas rojas, blancas y negras hechas con cinta de aislar y pintura de spray para bicicletas. Y le ponía reflectores de camión, un golpeador hechizo. Hasta le puso una pastilla y un switch falsos en el mástil para confundir a los que querían copiarlo. ¡Qué personaje! Era una herramienta totalmente hecha a la medida de su estilo revolucionario de tocar. Exacto. Y hablando de revolucionarios, pues tenemos que mencionar a Jimi Hendrix. Aunque casi siempre lo vemos con la Stratocaster, su manera de usarla era diferente. Era zurdo, pero usaba guitarras para diestros, ¿no? ¿Volteadas? Sí, y eso tenía efectos interesantes, aunque sutiles, en las Strats. La pastilla del puente, por ejemplo, está inclinada para dar más brillo a las cuerdas graves y más cuerpo a las agudas. Al voltearla, ese ángulo se invertía. Claro. Y también cambiaba un poco la tensión de las cuerdas detrás de la cejuela. Pequeños detalles que, sumados, contribuían a su sonido único. Y aunque la Strat fue su guitarra principal, la blanca de Woodstock es mítica. Claro. También usó Gibsons, Flying V, SG y otras, pero su sonido era más que la guitarra en sí, ¿verdad? Mucho más. Eran clave sus amplificadores, Marshall y Fender, siempre a todo volumen. ¿Y cómo usaba los efectos? Fue pionero con el fuzz, el wah. El octavador y el Univibe. Ese sonido como giratorio, hipnótico. Ese definió muchas de sus canciones. Y claro, momentos icónicos como cuando quemó su Strat pintado a mano en el Festival de Monterey en el 67. Eso fue un shock. Híjole, es que son tantas historias, podríamos seguir horas. B.B. King llamando Lucille a sus Gibson ES-335 después de rescatar una de un incendio en un bar por una pelea por una mujer llamada Lucille. Increíble. O Angus Young, que desde niño se enamoró de la Gibson SG y se volvió parte de su imagen, inseparable de AC/DC. O George Harrison, con esa Rickenbacker de 12 cuerdas que le regalaron y definió el sonido de los primeros Beatles en canciones como A Hard Day's Night. Kurt Cobain y su Jaguar medio modificada en Nevermind. Dimebag Darrell y sus Deans con gráficos llamativos. Prince y su Cloud Guitar. Exacto. Todas estas historias nos dicen que la guitarra muchas veces es más que un simple instrumento. Es como una extensión del músico, un símbolo, una fuente de inspiración. Y esa relación entre el artista, su herramienta y la innovación, pues sigue viva, sigue cambiando. Dinson nos llena perfecto al último punto, al debate más moderno que mencionamos al inicio. Brian May, precisamente él, que construyó su sonido con sus propias manos, ahora habla con preocupación de otra tecnología, la inteligencia artificial. Sí, fíjate qué interesante. Sus comentarios sobre cómo se usa música protegida por derechos de autor para entrenar a las IAs sin que los creadores vean un peso, generaron bastante ruido en línea. Vimos esa discusión en Reddit que nos compartieron. La preocupación principal de May, según entendí, es que esto podría hacer que vivir de la música sea imposible para muchos artistas humanos. Exacto. Y en esa discusión salieron varios puntos de vista, Vale la pena repasarlos sin tomar partido, solo viendo qué se dijo. Claro. Un punto central era ese. Entrenar una IA con música es lo mismo que samplear sin permiso. Es un robo, como dice May. Esa era una postura fuerte. Pero otros decían, bueno, no es así como aprende un humano.
escuchando, absorbiendo influencias para después crear algo propio. No hubo un acuerdo claro ahí en el hilo. También se habló mucho de la realidad económica de los músicos hoy, que ya está difícil con lo poco que pagan las plataformas de streaming y todo eso. Claro. Entonces la pregunta era, ¿la IA es nomás otra amenaza más? ¿O podría ser, para algunos, quizá una herramienta que ayude a crear, que democratice? Se tocó el tema legal, que es un enredo. ¿Cómo aplicas conceptos como el fair use o uso legítimo a una IA? ¿Cómo regulas algo que es global? Y con las grandes empresas tecnológicas metidas, hubo bastante escepticismo sobre si las leyes van a poder proteger a los creadores más pequeños. Y el miedo que creo que muchos comparten de que de repente todo se llene de música genérica hecha por máquinas, ¿no? Y que eso le quite valor a la música hecha por personas. Sí, se mencionó eso, de servicios que ya generan miles de canciones al día, automáticamente. Preocupa un poco hacia dónde va eso. Y alguien por ahí mencionó una ironía interesante. ¿Cuál? Que si artistas ya establecidos, incluso como el mismo May, no podrían estar usando ya herramientas de IA para ciertas cosas, como para limpiar o mejorar grabaciones viejas. Ah, claro. Se puso el ejemplo de la canción Now and Then de los Beatles, donde usaron IA para separar la voz de John Lennon de una grabación casera. Es una herramienta poderosa también. Y del futuro del arte mismo. Definitivamente. Pues sí que hicimos un viaje hoy, ¿eh? Empezamos en los talleres de Leo Fender y Les Paul. Pasamos por la chimenea de Brian May, las tiendas de segunda mano donde Clapton encontró sus Strats. Las modificaciones casi de Frankenstein de Van Halen. Y terminamos en estas discusiones bien actuales sobre algoritmos y derechos de autor. Y lo que une todo, creo yo, es esa idea de la guitarra y, por extensión, cualquier herramienta creativa, no solo como un objeto, sino como eso, una extensión del artista, llena de historia, de innovación, como decía Clapton, parte de mí. Claro. Y este debate sobre la IA, pues es como el capítulo más reciente de esa conversación eterna sobre cómo la tecnología siempre llega a retar y a redefinir qué significa crear, qué significa ser autor. Y eso nos deja pensando, ¿no? Si leyendas como Maiden o Van Halen crearon sonidos que cambiaron todo, modificando y combinando la tecnología que tenían a la mano en su época, Ajá. ¿cómo podrían los músicos de hoy usar o desafiar o transformar la inteligencia artificial para crear los próximos sonidos icónicos, los que definan nuestra era? ¿Queda la pregunta abierta? Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Freite. Gracias.